Este es un episodio más de Tangente Podcast. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que ahorita está, pues, no voy a decir de moda, sino que está cobrando importancia. Ya les voy a explicar por qué, pero antes, recuérdense de seguirnos en redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube o escucharnos en Spotify. Y este tema que está cobrando relevancia a partir de estos diálogos de la ley de aguas, pues es el agua, el uso del recurso, ya sea en comunidades o para áreas urbanas, rurales. Y hoy tengo dos invitados especiales que les voy a presentar, que justamente se dedican pues no solo a cuidar al agua y el ambiente, sino también pues hoy nos traen una noticia bien interesante, o bueno, por lo menos a mí me hace mucha ilusión, y les vamos a ir contando. Pues ellos son Aleizar Arana, bienvenido. Él viene de Quesada, Jutiapa, así es, y es uno de los guardianes de territorio ahí en Jutiapa. Bienvenido, Aleizar. Sí, muchas gracias. Bueno, me siento muy contento de estar participando en este programa y bueno, todos estamos ahí también con ese deber, creo, no lo creo, no que así es, de proteger nuestra agua, ya que pues estamos en una situación ya bastante complicada y hay mucha contaminación en el agua y es necesario poner ya pues todo ese empeño por la protección más que todo de nuestras cuencas, para que tengamos pues larga vida, como se dice. Sí. Gracias. Pues bienvenido, y bienvenida también Guadalupe García. Ella es del observatorio, ya iba a decir organización, Observatorio de Industrias Extractivas. Bienvenida, Guadalupe. Muchas gracias, Lucy, y bueno, un gusto estar acá con Don Aleizar compartiendo acá sobre los tecuanes del agua. Y sí, aquí te me adelantaste porque hoy vamos a contarles que hay un documental próximo a estrenarse que se llama Tecuanes. Ahí les vamos a dejar el vínculo al tráiler en el episodio de hoy, porque el 5 de septiembre se estrena este documental que habla acerca de estos guardianes del agua. Tecuanes significa guardianes, eso aprendí a partir de conocer el proyecto. Y son personas que se dedican a cuidar específicamente el río Los Esclavos. Y es una historia que, pues, por lo menos a mí, habiendo visto el tráiler, me parece muy importante de conocer. Y digo, pues, como este río, ¿cuántos otros habrá? O como esta comunidad, ¿cuántas otras habrá que, pues, lamentablemente no encontraron los medios para hacer escuchar su voz? Entonces ellos mismos fueron buscando los recursos y capacitándose para poder cuidar de ese recurso que es tan importante para la comunidad. Entonces quería empezar con usted, don Aleizar, para que nos cuente pues cómo empezó la preocupación por el río, qué fue lo que estaban observando y cómo se organizaron como comunidad para protegerlo. Bueno, la gran preocupación pues es desde que llega un proyecto minero allá a nuestro territorio, precisamente el proyecto minero del Escobal allá en San Rafael, donde pues nos dimos cuenta pues de que era un riesgo el que una empresa de esta magnitud pues se desarrollara en nuestro territorio. Y pues nos preocupó porque no teníamos la garantía de que estas empresas tuviera todo en orden, ¿verdad? Todos los estudios que se tienen que hacer para poder desarrollar una empresa que iba a utilizar grandes cantidades de agua y precisamente instalarse en la quebrada del Escobal. Por eso se llama Proyecto Minero del Escobal, porque donde está instalada, pues precisamente esa quebrada sí recibe ese nombre, ¿verdad? Entonces sí es una preocupación de la población de esa comunidad, ¿verdad? Uh-huh. Ya que pues consideramos que sí era un daño muy que iba a causar pues grandes desafíos ahí para la misma población, problemas de salud y toda esa cuestión que pues los alarma. Y pues yo creo que más adelante les vamos a estar compartiendo porque según los estudios que ya se hicieron, pues hay contaminación. Uh-huh. Ya que podemos decir aquí, están las pruebas de que sí hay contaminación y es algo que por lo que se ha trabajado para poder tener un respaldo, pues, como se dice,
científico, ¿va? Porque eso es lo que piden, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir, no, el agua está contaminada, pero ¿dónde están sus pruebas? Y hoy pues tenemos estudios que ya, yo creo que ha sido un trabajo importante la que han hecho nosotros le llamamos los científicos comunitarios, un grupo de jóvenes entusiastas que se dedicaron a hacer todas esas capacitaciones para poder ya ser, digamos, esos jóvenes que ya tienen esa capacidad para hacer esos análisis, o sean los tecuanes, como les decimos, los guardianes. Bueno, en nuestro idioma xinca, tecuanes pues significa guardianes, los que vigilan para que la población pues tenga, esté a salvo más que todo de algunos riesgos que se corren, más que todo cuando hay una industria tan grande ya instalada ahí, porque ahí están las instalaciones. Cierto es que no están operando en este momento, ¿verdad? Pero sí operó y ahí hay algunos resultados ya de contaminaciones que nos preocupan. Si está planificando renovaciones en su hogar o hacer algún proyecto que tenga que ver con madera, recuérdese que San Miguel tiene madera de experto. Ustedes pueden encontrar pues tiendas en toda la República o bien visitar su tienda principal que está ubicada en la zona 9 de la ciudad capital. Ahí pueden encontrar desde madera hasta barnices, pegamentos, todo lo necesario para sus proyectos que tengan que ver con madera. Y desde el Observatorio de Industrias Extractivas, ¿qué es lo que han visto o cómo se involucran ustedes en esta causa? Pues te cuento un poco ahí de dónde surgió como toda esta iniciativa, ¿verdad? En el 2018, en ese entonces la Comisión Diocesana de Defensa de la Naturaleza, CODIDENA, estaba como tratando de hacer un estudio más amplio, porque no sé si te recuerdas, en ese momento había como toda esta presión sobre la Corte para que fallaran en la sentencia del caso del territorio xinca. Y toda esta presión también como que había un discurso como solamente económico, ¿verdad? Se manejaba como de anuncios por todos lados de estamos perdiendo millones de dólares, y pues a partir de eso fue que ellos querían como ampliar y ver que la discusión sobre el tema minero no era solamente un tema económico, sino era un tema ambiental, era un tema social. Y dentro de eso partimos a hacer un estudio multidisciplinario con el Centro de Estudios Conservacionistas, el SECON. Y a partir de ese estudio se hicieron como una primera análisis del tema de aguas y como un primer monitoreo de algunas fuentes, ¿verdad? Tanto de fuentes que se habían secado, por ejemplo, entonces fuimos a documentar nacimientos que se habían secado. En ese entonces documentamos como una muestra pequeña de unos 13 nacimientos que se habían secado alrededor de donde está ubicado el proyecto minero, y luego también empezamos a hacer unas pruebas de análisis de agua en San Rafael de las Flores, pero también en los ríos tributarios, como para entender, digamos, cómo estaba la calidad del agua en términos físico-químicos. En ese entonces, pues, se hicieron estas pruebas, se entregó el estudio, justamente en ese periodo Pan American Silver compró la mina El Escobal, que antes era de Tajo, que era una empresa que surgió de Goldcorp. Y pues ellos lo compran y nosotros pues a partir de ese estudio buscamos continuar con este monitoreo, porque sabemos que el monitoreo de agua, digamos, es como lo dice la palabra, es algo que se tiene que hacer periódicamente, porque cuando tú tomas un dato sobre el agua es como una foto, ¿verdad? Entonces, pues sí, así está el agua en este momento, pero cambia según la temporada, cambia según lo que está sucediendo en su contexto alrededor, si hay deforestación, si es que hay agricultura, si es que hay minería, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la idea fue partir de los jóvenes que participaron en este estudio multidisciplinario, se capacitaron para continuar, digamos, el monitoreo comunitario, y pues nosotros como observatorio, nuestro rol es más que todo como guiar la parte técnica del tema del monitoreo, y junto con Codidena pues armamos un laboratorio comunitario allá en el territorio xinca, en donde pues la idea era tener como todas estas herramientas que normalmente son más usadas por científicos, digamos académicos o de ese tema, y democratizar un poco esa idea de que la ciencia es algo que se puede hacer solamente desde las universidades, y pues también como hacer ciencia desde lo comunitario, como no solamente pues como algo digamos en respuesta al proyecto minero, pero también porque al final digamos son las personas quienes están en el territorio, quienes conocen mejor el mismo territorio, las fuentes de agua, que además pues dependen de ellas, ¿verdad?
Y pues también pues el tema de involucrar a los jóvenes, porque pues es esta nueva generación que también se está formando en este proceso pues de defensa del territorio, y esta era una parte que ellos querían pues como aportar, y pues juntos hemos aprendido un montón junto con los jóvenes, ¿verdad? Son ahorita 3 grupos de jóvenes, que son los tecuanes, ¿verdad? De 3 municipios diferentes. Bueno, de 2 municipios, pero de 3 comunidades diferentes. Y pues son ellos quienes realizan el monitoreo mensualmente desde hace ya casi 5 años. Y si quiere cuidar a sus perritos o gatitos de las pulgas, pues recuérdese que no hay mejor recomendación que Bravecto, porque pues no solo funciona, sino que felizmente ellos están celebrando 10 años en el mercado y han vendido más de 95 millones de pastillas en 114 países a nivel mundial. Bravecto para perro dura 3 meses, es desparasitante externo contra pulgas, garrapatas y ácaros, productores de la sarna. Y Bravecto para gatos es desparasitante externo e interno también. Así que aprovecha porque Bravecto dura más. Y a mí me impresionó viendo el video pues, del tráiler del documental, cómo el equipo sí es, o sea, hay cierta tecnología ahí, digamos, vi un chico que tenía como un aparato que toma muestras, que tiene pues todo su alambre y su receptor y todo el rollo. ¿Quién los equipa con esa tecnología o cómo lograron equiparse con eso? Como te decía, es desde el 2018 que estamos gestionando pues ahí el laboratorio comunitario. Poco a poco empezamos con algunas sondas más sencillas, poco a poco fuimos también como que con asesoría de otras personas, de otros profesores, de algunas universidades, digamos qué tipo de parámetros deberían medirse. También como que en función de esos parámetros fue que ya se consiguieron los equipos. Entonces como que también está muy definido al territorio y específicamente a ver también la contaminación de metales pesados, que es una de las preocupaciones más grandes a partir de que se instala el proyecto minero El Escobal en esa quebrada. Sí, estaba leyendo en el reportaje que me enviaron que han encontrado incluso cadmio y plomo, o sea que son metales pesados, es decir, esa agua ya no es como segura para el consumo humano, por ejemplo, o bueno, quizás está por determinarse, pero sí preocupa. Sí, pues bueno, lo que pasa es que, pues te cuento un poco también cómo está como pensado el monitoreo, porque hay 2 tipos de monitoreo dentro del monitoreo. Uno de consumo humano, que son más como los tanques de distribución, los nacimientos, que son con los que se abastece la población, y aparte uno como ambiental, que son de los ríos. Entonces está del río Los Esclavos, pero aparte hicimos como un establecimiento de otros ríos más arriba en la cuenca, para saber, digamos, cómo están, como tenerlos como puntos de control, ¿verdad? Cómo es los valores normales de un río en la parte más alta, en donde no está afectado por un proyecto minero, cómo es ahí y cómo es más abajo, ¿verdad? Entonces, también como que el monitoreo está enfocado en la cuenca del río Los Esclavos, porque el proyecto minero está enfocado en la cabecera de cuenca, es decir, la zona de recarga hídrica más importante de la cuenca es donde está ubicado el proyecto minero. Y pues entonces, como que esta idea también de que los impactos muchas veces son restringidos, ¿verdad? Muchas empresas mineras determinan como que el área de influencia solo es como un rango alrededor, como un poco aleatoriamente definido, como de 1 kilómetro, 2 kilómetros, y creo que eso es un tema que también don Aleisa nos puede contar más sobre el tema del área de influencia, pero al final, digamos, desde la perspectiva del agua, pues decidimos tomar un poco también como el territorio de la cuenca de Los Esclavos, porque pues así se mueve el agua, ¿verdad? Sí. Entendiendo la dinámica del agua. Y entonces, pues la idea empezó en esta microcuenca, que es la microcuenca Tapalapa-Los Baos, y que esa nace en las montañas entre San Carlos Alzatate y San Rafael Las Flores, y del otro lado está pues Mataquescuintla, y esa es como que esa cuenca va bajando, ahí se le une el Escobal, y la idea es ver los impactos acumulativos en la cuenca, ¿verdad? Si es que esta contaminación hasta dónde llega y hasta qué punto afecta. O sea, para los que no sabemos tanto de agua, es cómo entra el agua y cómo sale, básicamente. Digamos, la cuenca de Los Esclavos nace en esas comunidades ahí, en Alzatate específicamente nace el río Los Esclavos, y luego se va hasta Monterrico, hasta el canal de Chiquimulía, ahí desfoga al mar. Y si su empresa necesita talento humano, recuérdese que aquí recomendamos los servicios de Transdoc. Ellos son la Feria de Empleo Permanente y tienen
servicios que le incluyen usuarios ilimitados para diferentes cosas, como por ejemplo para publicar vacantes ilimitadas, usuarios reclutadores ilimitados y también pues tienen acceso a CVs de todo, desde nivel operativo hasta nivel gerencial. Y si quiere más información puede escribirles en info@transdoc.com o puede visitar transdoc.com. Qué impresionante. Y cuénteme usted, don Aleiser, ¿cómo se involucra en esto? Ya Lupe nos contó que desde el 2018 pues el observatorio se involucra, llega, empieza a monitorear, pero ¿cómo fue el inicio de esta aventura para usted? Digamos, cuénteme desde el día que le dijeron, ven aquí a ver este río que nos preocupa. Bueno, mi inicio pues fue que a mí en una elección me eligieron como presidente del Parlamento Xinca, donde pues ya el territorio Xinca pues es bastante amplio, por eso decían, yo soy de Jutiapa, pero está Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa dentro del territorio Xinca y es competencia, digamos, del Parlamento Xinca mirar por los territorios o por todo el territorio, ¿verdad? Por eso cuando Lupita decía del área de influencia, bueno, para nosotros pues, los miramos como los derechos afectados del pueblo Xinca, pero es mucho más amplio, no se limita a una mera área digamos, donde está el proyecto y los que están aledaños ahí al proyecto, sino que es un impacto a nuestra cultura. Y yo decía, yo soy de Jutiapa, pero me afecta también. ¿Y por qué me afecta? Porque hay cosas muy culturales, por ejemplo, de Quesada yo iba a pescar al río Los Esclavos, ahí por donde está el cielito, la sonrisa y todo eso. Nosotros íbamos a pescar ahí. Entonces me está impactando a mí también, que soy de lejos, digamos, el problema de que ya haya contaminación y problemas con los peces en ese caso, ¿verdad? Entonces es como mucho más amplio el impacto cultural. Por eso es que nosotros lo vemos ahí. ¿Y cómo me involucro? Pues, bueno, ahí dentro del Parlamento, pues conocí y me enteré de todos los problemas que estaba generando ya, digamos, la instalación de la empresa minera. Por si retrocedemos un poquito en el tiempo, pues hubo un estado de sitio, hubieron criminalizados, hubieron 2 muertos lamentables dentro de nuestro pueblo. Uno de Xalapán, la otra, la niña Topacio Reynoso, que también perdió la vida por defender el territorio. Entonces, por eso me involucro ya en toda esta cuestión y comencé a conocer a las comunidades y comenzamos a compartir todo lo que estaba pasando. Y como el proceso legal se lleva desde el Parlamento, o sea que todos los procesos legales en ese tiempo a mí me tocaba pues hacerlos. Estuvimos en una vista pública, hicimos denuncias, bueno, hicimos todo un proceso legal, ¿verdad? Y pues en el 2017 pues se logra un amparo donde se suspende pues la actividad minera, y en ese transcurso pues se hace ya todo fue una lucha muy grande, toda esa lucha, porque recordemos que se instala ahí Minera San Rafael y su argumento fue que no podían hacer una consulta porque no había población xinca. ¿Ah, sí? Y lo dijo el mismo Ministerio de Cultura y Deporte, que no habían encontrado población xinca. Y claro, no la encontraron porque no fueron digamos, a hacer la investigación si había población xinca. Entonces, ya nos vimos involucrados en todo ese proceso, hicimos manifestaciones para decir, sí, aquí estamos los xincas, aquí estamos y nos tienen que respetar y tienen que consultarlos. Como le digo, todo un proceso hasta que en el 3 de septiembre del 2018, pues la Corte emite la sentencia donde ordena que se le consulte al pueblo xinca. Entonces, pues por eso es que yo me vi involucrado en toda esa cuestión, cosa que pues
de este proceso hemos aprendido muchísimo, ¿verdad? Y yo creo que cuando se inició, pues no teníamos mucho conocimiento en cuanto a un proyecto de esta magnitud. Hoy tenemos muchísimo más conocimiento y podemos decir con claridad también, porque en las mesas de consulta tuvimos a los diferentes ministerios que están involucrados en la autorización, digamos, o en las en las resoluciones que ellos emiten para que una empresa pueda tener la licencia, y los encontramos que todos los ministerios pues habían dicho pues como delen, ya está todo, ¿verdad? Listo, ya están todos los estudios, y lo que vimos fue una incompetencia de todos los ministerios, llámese salud, llámese el mismo Energía y Minas, Cultura y Deporte, Medio Ambiente, la CONRED. Nos dimos cuenta que habían autorizado primero sin haber hecho una consulta. Y hoy se está haciendo, todavía estamos en el proceso de consulta, pero recordemos que la consulta a la cual nosotros pedimos que se hiciera es del convenio 169, que dice que tiene que ser previa, libre e informada. Cosa que no sucedió porque no fue previa. Sí. Ya con el proyecto instalado, pues debido a esa lucha que se hizo para que se nos diera el derecho a la consulta, pues se inicia la consulta ya con una violación a esa entrada, a esa previo, ¿verdad? Informada, pues tampoco fue informada en ese momento hasta hoy, que ya tenemos bastante información como para poder tener un panorama más claro de los impactos, ya sean negativos o positivos, que puede tener esta empresa, y para que la gente pueda decidir, porque esta consulta es sobre el consentimiento, ¿verdad? Entonces, como les digo, ha sido un proceso bastante largo también, pero con el tiempo suficiente, porque tampoco quisimos que nos opusimos a que fuera, como decían, no es una carrera. Tenemos que tener todo el tiempo necesario, porque la consulta, lo importante es que esté bien, pero bien informada, porque ese creo que es el espíritu más real, ¿verdad? Que la población tenga toda esa información y que la comprenda. Porque ya Lupita hablaba de términos así bastante técnicos, científicos, pero ¿cómo se lo vamos a trasladar a nuestra gente, ¿verdad? Y ese ha sido el trabajo que se ha tenido por parte de las autoridades que hemos estado en este proceso, y de los asesores, que ellos lo reciben lo técnico, pero nos lo dicen ya en una forma que nosotros lo podamos comprender, entender, forma sencilla, para que nuestra población tenga ese conocimiento ya en su propia forma de hablar, pues, y de pensar, y de toda esa situación que se da. Y entre las características también mencionó libre, pero antes hubo un estado de sitio, ¿no? Sí. Entonces, digamos que en ese entonces tampoco se cumplió con esa tercera característica. No, sí, fue una violación total a nuestro derecho. El hecho de que lleven al ejército y diciendo, bueno, llevamos al ejército porque hay terroristas. ¿Y cuáles terroristas? Los que defendían el derecho a su consulta, los que estaban defendiendo su territorio, los tecuanes. Esa fue en contra de los tecuanes, este estado de sitio, que fue una clara violación también, porque de ningún momento la gente solo estaba exigiendo un derecho, manifestándose, un derecho del cual pues tenemos pues esa oportunidad de poder exigirlo. Y si el pueblo xinca no se viera armado, como decimos nosotros también, de valor, porque se necesita muchísimo valor para poder hacer una manifestación, y logramos también la forma de poder hacer una manifestación dentro de la ley, pues, porque ya se hizo todo lo posible de que estas manifestaciones fueran pacíficas. Y utilizamos los mismos medios que estaba utilizando el gobierno, o sea, la ley, ¿verdad? Claro. Porque tenemos todos los estándares internacionales, que nosotros nos dimos cuenta ahorita en la consulta que
muchos de los funcionarios no conocían ni el convenio 169. Y entonces decimos nosotros, ¿y cómo es posible que si no conocen el convenio 169, cómo van a hacer también una consulta de buena fe? Entonces sí encontramos claras violaciones, pero encontramos también como esa forma de poder hacer, como decía, de una forma pacífica, hacer valer también nuestro derecho y que se nos escuchara. Y bueno, yo creo que hemos logrado bastante. Sí. Ha sido difícil, pero no ha sido imposible también. Hemos estado en esos momentos de consulta y hemos mantenido ese espíritu también de la consulta, que es de buena fe, donde más que todo pues tiene que haber mucho, pero muchísimo respeto, mucha tolerancia también. Sí. Y de ese modo pudimos avanzar en todas las mesas de diálogo, llegábamos a acuerdos, y aunque sea de poquito, pero en cada momento que teníamos de reunión íbamos avanzando un paso más, y llegamos pues no a un final todavía, pero sí a una, lo que nosotros decíamos, ¿verdad? Tener la información para poderla llevar a las comunidades y que las comunidades pues puedan tener su propia decisión, decir, bueno, me afecta, no doy mi consentimiento, no me afecta, pues ahí la población, las comunidades van a decidir. Y si está buscando qué leer para pasar el fin de semana, recuérdese visitar Piedrasanta. Ellos tienen tiendas físicas en Géminis 10 y en Zona 1, y además tienen una tienda virtual en su sitio web donde hay un gran catálogo de libros y ellos entregan a domicilio en toda la República. Así que para todas sus necesidades de lectura, ahí está Piedrasanta. ¿Y esto cómo llega al final a convertirse en un documental? ¿Cómo es el proceso? ¿O tú conoces, digamos, cómo se tomó esa decisión de ir a hacer el documental? ¿Quiénes aparecen? ¿Quiénes son protagonistas? Contame un poquito de eso. Pues bueno, el documental, digamos, y un poco también conectando con la historia que nos contaba Dona Leizar, ¿verdad? Que es importante porque justo de ahí también nacen estos tecuanes del agua. Y es que, bueno, como te decía, después de esa sentencia, pues se continuó con el monitoreo. Ya llevábamos como 4 años cuando empezamos a documentar a través del documental, vale la redundancia, el trabajo de los tecuanes, ¿verdad? Porque creo que ha sido una inspiración para otros territorios también, el de que los mismos jóvenes pues se sumen a esto y que también tengan ese compromiso, y que incluso creo que dentro del territorio han asumido otro rol también dentro de sus comunidades. Y pues lo que decía Dona Leizar de la consulta, ¿verdad? Nosotros empezamos a hacer esto también para que estos datos pudiéramos entregárselos a los asesores ambientales, entonces tener como un trabajo previo que ellos pudieran considerar como datos independientes, ¿verdad? Porque eso creo que es algo importante aclarar. Antes de eso solo existían datos de la misma empresa, ¿verdad? El monitoreo de la empresa. Y pues ellos eran juez y parte, digamos. Pues esos eran los datos que existían y que entregaban al ministerio, y el ministerio, creo que ahí tal vez Dona Leizar nos complementa, pero el Ministerio de Ambiente específicamente y el de Salud creo que son los rectores de hacer otras pruebas del agua, pero normalmente no lo hacen en esta escala, digamos, sino tienen como menos puntos en la cuenca. Los tecuanes monitorean entre 50 y 60 puntos al mes de monitoreo, incluyendo el lago, la laguna de Ayarza, los nacimientos, los ríos, tanques de distribución de las comunidades. Y pues creo que el documental fue ese esfuerzo para que quedara ahí también la historia de ellos y cómo ellos se han involucrado. Y pues hay muchos personajes, creo que como te decía, son chicas y chicos como entre los 10, bueno, antes los más pequeños tenían como 15, ahorita esos ya tienen 20 años, ¿verdad? Los más pequeños, pero se han ido sumando más. Entonces, entre los 15 años hasta los 30 más o menos. Hay un poco ahí variado de... Y de varios departamentos también. Ajá, como te decía, bueno, hay unas chicas de la comunidad de Sansupo, de Mataquescuintla, jóvenes de la comunidad El Bejucal, Volcancito, de Casillas, también de la comunidad de Guacamayas, de Casillas, ¿verdad? Entonces, son jóvenes que son del territorio y que han estado en los procesos
pues ahí de defensa del territorio y que se han involucrado en este grupo específicamente, pues ahí todos los meses nos reunimos a discutir sobre cómo han visto el agua, cuáles fueron los resultados, todos los meses ellos sistematizan esa información, producimos, digamos, todo el análisis de la información para ver también los cambios, ¿verdad? Entonces, toda esta información y todo este trabajo, pues, fue ahí donde surgió también la idea de documentarlo. Creo que también fue una idea más de Oxfam ahí de poder documentar este proceso, porque pues ellos también han apoyado en todos estos 5 años del monitoreo. Y algo que a mí me impresionó también es todo lo que hizo falta para que esto sucediera. Es decir, hay organización de la diócesis, que ya mencionaste también, hay organización del Parlamento Xinca, y luego hay organización de estos mismos jóvenes, y al final, ¿en dónde queda el Estado? O sea, es decir, la respuesta del Estado ha sido en momentos pues poco satisfactoria por lo que escuché, y cómo ha ido cambiando eso. Yo quería saber, digamos, si ahora es más esperanzador o ¿cómo lo ven? ¿Lo ve con optimismo? Que yo sé que todos esperamos, o bueno, yo me voy a incluir aquí ya, entonces esperamos un resultado que sea beneficioso tanto para pues, los tecuanes, la comunidad, el ambiente, porque es una cuenca grande por lo que comprendí, ¿no? Y que encima afecta también pues ya otros cuerpos de agua. Entonces esperamos que el resultado sea pues proteger ese recurso natural. Pero, ¿cómo lo ve usted? ¿Lo ve con optimismo ahora, luego pues de toda esta etapa y de este trabajo que se ha realizado? Bueno, sí lo veo con optimismo, y quizá ese optimismo que ahorita manifestamos es también hay que tomarlo muy en cuenta, que es a través de la defensa de la democracia, que se dio el año pasado, precisamente en octubre, el 2 de octubre, que estuvimos ahí pues en manifestaciones para que se respetara ese derecho. Se logró pues el objetivo de que todas los candidatos electos, ya sea presidente, vicepresidente, alcalde, diputados, pues tomaron posesión de sus cargos. Yo creo que ha sido muy importante, y lo digo porque ha habido apertura. Hoy tenemos diálogos con los ministerios. Precisamente hace tal vez un mes, por ahí, como un mes, que nos reunimos con la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, precisamente viendo la protección del agua, y tuvimos otra reunión ahí en Gobernación, siempre con los de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para ya la protección del río Los Esclavos. Entonces eso es muy importante, y ahí se vio pues el problema de no solo de Minera San Rafael, sino también se ve también todo ese, digamos, manejo inadecuado de muchos pesticidas que se usan ahí en los cultivos. Las aguas que se descargan en el río, el problema de la basura, y bueno, se está haciendo todo ese trabajo, ahí como que se recopilaron algunos datos que nosotros mismos dimos de cómo mirábamos o cómo hemos visto la cuenca del río Los Esclavos, y también qué es lo que tenemos que hacer para solucionar todo este problema. Entonces, vemos que se abrieron esos espacios. También tenemos buena comunicación. Hemos tenido reuniones con el ministro de Comunicaciones también. En fin, que con todo, casi con la mayoría de los ministerios ya tenemos un acercamiento, cosa que no se daba. Cuando el Parlamento Xinca se reunía con un ministro, pues yo no me recuerdo que los hayamos reunido con algún ministro a hablar de estas situaciones. Hoy vemos esa apertura y queremos también aprovecharla, pero también tenemos que ser muy conscientes de que sí debemos de exigir que hagan su trabajo, pero ¿qué vamos a dar nosotros? Tenemos que tener esa responsabilidad también de ver cómo podemos coordinar acciones. Tanto se necesita de ellos como nosotros tenemos que poner nuestra parte también, y estamos, creo, en este camino dispuestos a buscar las vías para que estas cuencas, el río Los Esclavos, yo hace poquito, antes de que iniciáramos la entrevista, pues mencionaba también el río de Paz, ¿verdad? Porque el río Paz también es
recorre territorio Xinca. Lupita mencionaba al Zatate también, y también es contribuyente al río Ostúa. Entonces, y el río Ostúa también recorre territorio Xinca, y llega allá al lago de Huija. De Huija pues sale ya el río para El Salvador, río Lempa, y también los hermanos salvadoreños tienen ese, digamos, ¿no?, esa preocupación por la contaminación siempre de una empresa allá, ¿verdad?, del Cerro Blanco, que está allá para aquel lado, ¿verdad? Pero, y lo menciono porque estamos hablando del territorio Xinca, entonces sí, para ver que nosotros miramos en conjunto todo nuestro territorio. Y hablando de el territorio Xinca, a todo esto, ¿cómo funciona el Parlamento Xinca? Usted mencionó elecciones y demás, pero cuéntanos un poquito de cómo la dinámica y cómo funciona el Parlamento. Bueno, como Parlamento Xinca tenemos una estructura de el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, y de ahí pues cada comunidad pues tiene un representante, un vocal de cada comunidad. Ahorita pues somos unas 24 comunidades las que estamos integradas en el Parlamento Xinca. Cada 2 años se hace elección para elegir la junta directiva. Cada comunidad, pues dependiendo del tamaño, tiene sus asambleístas, los que tienen voz y voto en la elección, y las tenemos así como divididas. La comunidad más grande tiene 9 asambleístas, que ellos pueden ir a votar, pueden llevar sus candidatos también. La más pequeña, la otra tiene 7, la otra 5, y la última tiene 4. Quiero decir 3 los que los reunimos en la sede del Parlamento Xinca, y lo hacemos el año, digamos, en la salida del año viejo para nosotros, y en la entrada del año nuevo, que es el 21 de diciembre, donde nosotros pues celebramos esa llegada del nuevo año, pero también se hace la elección de la junta directiva del Parlamento Xinca. ¿Y todo este trabajo, toda esta labor, es voluntaria o es remunerada? Bueno, yo creo que por eso los que estamos en el Parlamento Xinca como autoridades, pues hemos hecho un buen trabajo, porque lo hacemos por nuestras comunidades, como voluntad propia. No recibimos ningún salario, nadie es a honor todo lo que se hace, y pues yo creo que por eso ha sido importante también, porque se hace desde su conciencia, y cuando nace como ese, yo le llamo el saborcito de la lucha, y uno ve que va avanzando, aunque sea poquito a poquito, pues dan ganas de seguir adelante, y pues yo creo que por eso hemos avanzado bastante, y hoy pues el pueblo Xinca es uno de los pueblos que los hemos mantenido en un posicionamiento bastante amplio. Ya lo importante es que ya somos reconocidos también, no solo por las otras organizaciones o instituciones, sino también tenemos una buena relación, porque hemos sido también parte articuladores de los demás pueblos. Tenemos una buena relación con el pueblo con los diferentes pueblos mayas, por decirlo así, con los garífunas tenemos esa. Por eso fue que también logramos defender la democracia el año pasado, porque tuvimos la capacidad de tener una buena articulación, y eso pues para nosotros es muy importante, y el seguir manteniendo pues ese ritmo, digamos, de defensa del territorio, que yo siempre digo que el ejercicio siempre nos hace más fuertes, y hay que seguir adelante. Y eso yo creo que le da un valor adicional a toda esta causa, ¿no? El hecho de que las personas que están defendiendo aquí, tanto el Parlamento Xinca como los tecuanes, pues lo están haciendo de manera voluntaria y en su tiempo libre, y quiera que no, esto requiere un costo, pues, un costo de tiempo, de transporte, de buscar los insumos, el costo de la organización también, porque eso pues también es algo difícil, no es fácil organizarse y conseguir a la comunidad y demás. Mientras que la minera no lo hace voluntario, o sea, es decir, la minera se busca lucrar, quizá mientras estuvo operando lucró, realmente no sé,
Pero desde el observatorio han obtenido también el punto de vista de la minera, digamos, ¿cuáles son los argumentos de ellos? ¿Qué es lo que ellos dicen? Bueno, tal vez te puedo contar un poco más cómo funciona también su relación con el agua y después te puedo contar también cuál ha sido como su respuesta ante esto. Primero que nada, digamos que la mina, como te decía, está sobre la cuenca, bueno, sobre esta microcuenca Tapalapa-Los Vados, sobre este pequeño río El Escobal, que bueno, ahora yo creo que ya no, lo que era el río El Escobal ya no es, ¿verdad? Porque el cauce fue totalmente reconstruido por la mina y donde nacía el río es donde ahora están los túneles, las entradas de los túneles. Entonces, esos túneles, para que tú te des una magnitud del tamaño, bueno, cabe una volqueta dentro del túnel. Ajá. Y tienen 14 niveles dentro de la montaña, ¿verdad? Que cuando tú ves, pues solo ves como que la operación de afuera, ¿verdad? Solo ves como la parte en donde ya se procesa, digamos, el mineral, los molinos, luego la parte donde se separa todas las piedras del mineral, que pues para los que no sepan también es importante mencionar que lo que se extrae ahí es concentrado de zinc y bueno, que eso eventualmente también lleva plata y ese es como el principal mineral que ellos están buscando. Plata. Ajá. Pero más se lo llevan en forma de concentrado de zinc, así es como lo exportan y lo mandan pues a otras refinerías en Corea del Sur, en Japón y en otros países por ahí. Eran sus destinos de exportación en el momento, entonces sí estuvo operando desde el 2013, ¿verdad? El 2013 hasta el 2017 que se hizo la sentencia. O sea, para que empezara a operar fue cuando se hizo el estado de sitio. O sea, como para el inicio de la operación fue que se hizo el estado de sitio y después de eso pues operó hasta el 2017. Bueno. Y la cosa es que esos 14 niveles, digamos, como están como en una de las faldas de la laguna de Ayarza, que es una laguna de origen volcánico. Hace como 25,000 años eran como 2 volcanes que estaban a la par. Y pues ahora es una laguna, digamos, ahí endorreica. Y bueno, en la falda de eso está como el proyecto minero y estos 14 niveles de túneles que te decía, ¿verdad? Pero al hacer los túneles y al hacer la explotación, pues como que se rompen con todas las venas de agua que van dentro de la montaña, ¿verdad? Todos esos cauces que van ahí, y entonces como que la montaña empieza como a hacer un proceso que se va todo el agua hasta el fondo, digamos, de donde tienen el hoyo más profundo, como cuando haces un pozo, ¿verdad? El agua se va para adentro ahí, entonces ese proceso, o sea, esa agua inunda constantemente los túneles, ¿verdad? Obviamente ya ha habido como una reducción considerable del agua, pero lo que la mina tiene que hacer constantemente, y eso es algo que todavía sigue sucediendo durante la suspensión, es lo que ellos le llaman el desaguado. Entonces esto es básicamente que ellos tienen una bomba metida en el nivel más profundo, en donde todo el agua que se va juntando ahí, bueno, tienen varias como que lugares de bombeo, la sacan de los túneles para que pues puedan mantener como su estabilidad. Y esa agua es la que ellos ponen en una pileta para que se como que estanquen los óleos o las arenas, y luego esa agua es la que liberan al río Los Esclavos. Pero eso te disrumpe toda la dinámica que el agua ya traía, digamos. Y además que es agua subterránea de una zona que era volcánica, entonces, y que al hacer como la minería, tú expones todos los metales al oxígeno, y eso es un proceso de oxidación, y entonces eso hace que los metales pues se liberen al agua, al aire y al ambiente. Entonces, los metales que normalmente estaban contenidos dentro de esas rocas, pues son liberados en el momento de la explotación, ¿no? Y pues entonces toda esa agua es la que liberan a la quebrada del Escobal, que luego se une al río Los Esclavos. Entonces, como que de ahí un poco ese es como uno de nuestros puntos de monitoreo más importantes, ¿verdad? Justo donde la empresa libera el agua a la quebrada, a lo que era la quebrada del Escobal. Y bueno, creo que la empresa en su momento, como te decía, ahora es Pan American Silver la que está ahí, ¿verdad? Cuando ellos llegaron, el proyecto minero ya estaba suspendido, es decir, que desde que compraron la mina no han, digamos, operado por esta suspensión y esta falta de consulta del pueblo Xinca, pero pues creo que en su momento ellos buscaron que también querían ser parte del monitoreo, obviamente que eso le mataba el espíritu al monitoreo porque es un monitoreo independiente justamente porque no habían otros datos. Y bueno, yo creo que ellos han estado pues ahorita un poco más cautelosos porque tienen todo el tema de la consulta, digamos.
sobre ellos. Un poco su argumento es de que como esta agua no es de consumo humano, sino es una quebrada, no está regulada por las normas, porque hay 2 normas en Guatemala para el agua. La COGUANOR, que es la que regula el tema de consumo para humanos, y aparte está la 236, que es un acuerdo gubernativo que lo que regula son las aguas de descarga, o sea, las aguas que las empresas descargan a ciertos caudales. Y dentro de ese acuerdo, para empezar, digamos, no hay muchos de los parámetros que deberían ser medidos en temas de impacto minero específicamente, y son como parámetros mucho más elevados de lo, digamos, permisible en el tema de consumo. Entonces, como que un poco se escudan ahí de que ellos están dentro del límite. Okay. Entonces, digamos que el límite para arsénico, por ejemplo, que es uno de los metales que monitoreamos, es 10 partes por billón o 10 mililitros por... No, sí, 10 partes por billón o 10 miligramos por litro, que ahorita ellos están, digamos, siempre se han mantenido como en el límite, digamos. A veces hemos encontrado valores un poco más altos, pero la idea es que ellos tratan de mantenerse sobre eso, pero creo que también es importante mencionar de que el arsénico, por ejemplo, que en Estados Unidos la EPA hizo un estudio sobre cómo debería regularse, determinaron que económicamente, digamos, no era viable filtrarlo a más de 10, entonces por eso se definió ese límite, pero que en realidad no es bueno para el consumo humano. Y como te decía, bueno, esto es la quebrada del Escobal, pero aparte en San Rafael Las Flores, digamos, el tema de agua es donde se ha visto como más afectación a la población, porque ellos dependían antes de fuentes no subterráneas, sino superficiales, ¿verdad? Y en San Rafael yo la primera vez que conocí me asombró igual eso que ya había empezado el proyecto minero, un montón de agua, un montón de nacimientos, borbollones, ciénegas, o sea, era un territorio con mucha agua. Y poco a poco, digamos, el nivel del agua bueno, como te dice, los nacimientos superficiales se secaron y luego entonces empezaron a depender de aguas subterráneas y abrieron un pozo, ¿verdad? Y ese pozo, pues por ser de aguas subterráneas en una zona minera y volcánica, digamos, también traía sus metales pesados y entonces como que al menos ahorita, y eso lo diluyen con otras fuentes que todavía se conservan superficialmente. Entonces en San Rafael Las Flores, por ejemplo, hicimos un estudio posterior al que te mencioné del 2018, donde se monitorearon 31 casas de San Rafael Las Flores, y lo que encontramos es que la mayoría de casas está consumiendo entre 8 y 9 partes por billón de arsénico dentro de su agua de consumo, ¿verdad? Lo cual pues tiene impactos a largo plazo, ¿verdad? O sea, incluso si no la tomas, digamos, porque muchas personas pues ya están conscientes de eso, si pues tienen que optar a comprar fuentes alternativas de agua. Si tú te bañas, si tú lavas con eso, digamos, tu piel también lo puede absorber. Y pues bueno, este solo es uno de los metales que también, digamos, es liberado por medio de esta explotación minera. Entonces, ese es un poco como que el panorama del agua ahí. O sea, sí es bastante preocupante. O sea, el arsénico es un veneno. Sí, y como que se va diluyendo, ¿verdad? Pero pues, si tú lo ves, por ejemplo, en las casas, sí es algo preocupante definitivamente y no hay más fuentes de agua, digamos. Sobre todo porque como decías, ¿verdad? La exposición es constante. Yo creo que es diferente decir, bueno, sí, 10 partes por millón de vez en cuando, pero si es todos los días, te lavas los dientes, lavas platos, te bañas, posiblemente bebes de esa agua, pues es una exposición constante que, bueno, yo no soy química, pero me imagino que esa exposición constante también aumenta los riesgos. Sí, o sea, si tú consumes constantemente eso, pues eso tiene riesgos de causar cáncer, deficiencias renales, temas neurológicos, ¿verdad? Y que normalmente se ven como 5 o 10 años después de haber tenido como un consumo. Ahora, yo recuerdo cuando hubo todo el tema de la consulta y demás, también se mencionaba el tema del empleo en la comunidad. ¿Esto cómo lo discutieron ustedes y qué tanta verdad hay en ello de que al fin y al cabo la minera traía empleo y entonces pues había ahí un análisis costo-beneficio? ¿Cómo lo veían desde la comunidad? Bueno, lo que pudimos ver en esa situación fue ese rompimiento, como le llamamos nosotros, del tejido social, ¿verdad? Ya que pues habían
dentro de las mismas familias, unos que estaban trabajando en la empresa, pues, y los otros que estaban oponiéndose, pues hubo así como esos conflictos que al final también es un impacto en la sociedad. Entonces, y por otro lado, pues sí había empleo, tenían empleos ahí, pero ¿a qué costo? Entonces, eso es lo que se pone como en la balanza, ¿verdad? ¿Qué me beneficia más? Si tener, digamos, un empleo. Bueno, yo creo que el proyecto tiene como una vida de 20 años, creo, por ahí. Y en 20 años, ¿qué va a pasar? Y tenemos experiencias, nosotros no, de otros que nos han compartido, digamos, de en San Marcos, que hoy pues es totalmente una zona donde hay impactos y no hay quien haga las mitigaciones para reparar todos estos impactos que causaron ahí. Entonces, sí, nosotros creemos que no se puede comparar, digamos, un empleo a qué va a pasar con mi comunidad. ¿Se van a enfermar? ¿No se van a enfermar? ¿Qué costo va a tener también ya, digamos, una persona que tenga una enfermedad ya muchas veces terminal? Porque también nos dimos cuenta de que el Ministerio de Salud pues está y ha estado muy débil porque no, el mismo doctor dijo que ya habían algunas, en la curva esta de las enfermedades, pues habían subido ya algunas, ¿verdad? Entonces, como le digo, ¿a qué costo? Pues puede ser un empleo, en cuanto a los temas de salud, cuánto voy a ganar y cuánto voy a invertir para curarme. Y quizá muchas veces ya no para curarme, sino cuánto va a invertir ya mi familia para enterrarme, porque son realidades. Entonces tenemos que poner eso, y la consulta pues es cabal la salvaguarda, ¿verdad? Del pueblo, porque si no nos garantizan seguridad en cuanto a todos los impactos negativos, si el gobierno no los garantiza eso, entonces el pueblo tiene todo el derecho a decir yo no doy el consentimiento. Entonces sí lo vemos ahí que tal vez no los podemos dejar como o caer como en la tentación de un empleo sin que no nos garanticen primero que vaya a haber seguridad en todo, ¿verdad? En todos los, porque hablamos también no solo de salud, sino impactos culturales también que el pueblo los ha tenido. Entonces sí es y me imagino que en el ambiente también, ¿verdad? Porque usted mencionaba lo de la pesca, tú mencionaste cómo se han ido secando ciertos nacimientos, es decir, también el impacto en el ambiente mismo. Antes de pasar a anunciar, pues, ¿cómo pueden ver este documental o dónde va a ser el evento de lanzamiento del documental? Pues les pregunto si hay algo más que quisieran compartir acerca de esta experiencia. Yo sé que pues ambos han mencionado que han aprendido un montón y son años de ver esto, pero ¿hay algo más que quisieran pues que la audiencia conozca acerca de este proceso? Pues yo creo que va a ser, a los que están como interesados en ver este documental, va a ser algo bonito para que conozcan también a las personas, a los jóvenes que están detrás de este cuidado del agua, ¿verdad? Que como tú decías, pues ha sido algo voluntario, ha sido algo que está también como extra en sus tareas del hogar, tanto tareas con la tierra, ¿verdad? También entender esa parte espiritual y cultural que hablaba don Eleazar, ¿verdad? Que eso no está desligado del trabajo que hacemos, sino al contrario, ¿verdad? Creo que el proyecto de Tecuanes y esta idea de cuidar el agua es justamente como hacer esa encuentro de saberes ahí entre la cultura xinca y también poner a disposición esas herramientas para que ellos puedan, como decía don Eleazar, ¿verdad? A veces las personas tienen el conocimiento del agua y saben que el agua, digamos, está afectada, no necesitan tener una prueba, ¿verdad? Uno puede, conociendo su territorio y conociendo sus ríos, sus nacimientos, saber eso, ¿verdad? Pero muchas veces frente a estas industrias extractivas,
esos conocimientos y esas valoraciones, esas como son desvalorizadas de su contexto, ¿verdad? Como es decir, incluso el mismo irrespeto de no reconocer la existencia de un pueblo en un territorio. Yo creo que eso es algo que el documental también tiene, ¿verdad? Esa parte de cuál es la conexión espiritual que estas personas tienen con el agua y cultural, y que el territorio pues es un territorio vivo, con memoria, y que el territorio es todas estas relaciones que las personas tienen con el agua, las personas tienen con las montañas, ¿verdad? Que las montañas, los bosques y el agua no son algo que están separados. Y que sí, que a veces como esta imposición de proyectos extractivos, digamos, tal vez ahí como desde lo que tú mencionabas, ¿verdad? Este tema de que se dice, bueno, no, es que estamos dando empleos, es que estamos dando dinero al Estado, pero ¿qué pasa? O sea, eso no se traduce necesariamente en bienestar para las personas en el territorio. Y incluso se ha documentado de que lo que se ha ganado en regalías, digamos, no ha sido utilizado para proteger el agua. En su momento hicimos un análisis, tal vez que el 2% nada más de las regalías fue invertido en la Municipalidad de San Rafael para ver temas de agua. Pero como dice Don Lézar también, ¿verdad? Ese impacto no es algo que sea, es casi, a veces irreversible, ¿verdad? Sí. Porque ¿cómo vas a reconstruir una montaña por dentro? En realidad lo que van a hacer es echarle cemento. Y yo creo que tal vez con eso yo también cerraría, ¿verdad? De que tengamos en cuenta, digamos, de que un beneficio que se vende como algo bueno en realidad tiene tantos costos porque no se está viendo una valoración como integral de lo que es la vida, la naturaleza, la cultura. Entonces, para mí yo creo que eso pues pueden verlo en el documental y pues creo que va a ser una linda experiencia compartirlo con otras personas. Gracias. ¿Y usted quisiera agregar algo más? Sí, yo creo que muchas veces decimos, y lo hemos encontrado pues, en distintas situaciones o actividades que hemos tenido, lo de los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes dicen, a veces no quieren involucrarse, no quieren hacer esto, no quieren hacer lo otro. Lo que pasa es que a los jóvenes como hay que buscarles como por dónde, ¿verdad? Ajá. Y estos jóvenes encontraron ahí pues una forma de quizá de entretenerse, pero aportando, sí. que es bien importante el poder tener esta clase de jóvenes. Yo creo que son un ejemplo para todos los jóvenes que sí hay muchas cosas que hacer. Y yo una vez dije, bueno, estaba platicando con los jóvenes, bueno, yo tengo un poquito de experiencia, les digo, pero yo tengo mi experiencia en algunas cosas, ustedes tienen toda la energía para poder que caminemos todos juntos, y ese es conocimiento ya, hablando de la tecnología, que los jóvenes la manejan muy bien, entonces ahí hay todo un camino para que los jóvenes se puedan involucrar, y no quiero dejar también de mencionar el gran trabajo de la mujer en la defensa del territorio, y nosotros lo hemos visto con muchas de nuestras compañeras, muchas autoridades, y también las compañeras que han estado en la resistencia han hecho una labor muy buena, muy valiente también. Entonces es la mujer pues una muestra de que necesitamos darle el lugar que se merecen, ¿verdad? Y es que tengan el derecho de tomar, de estar también ahí en la toma de decisiones. Entonces, sí, gracias. Muchas gracias. Entonces les cuento, el documental Tecuanes, Guardianes del Agua, se va a estrenar el 5 de septiembre en el Centro Cultural de España a las 6. Así es, sí. Y después de la película y de que puedan ver el documental, va a haber también un foro donde va a participar la ministra de Ambiente y pues otras personas expertas en el tema. ¿Y dónde pueden encontrar información acerca del documental? En las redes sociales de Oxfam, ¿es así? Ok, entonces pueden ir a las redes sociales de Oxfam o a la página de Oxfam y ahí encuentran más información acerca de cómo pueden ir a ver este documental.
También hay un trailer en YouTube, si quieren verlo, se los vamos a dejar por ahí el vínculo en el episodio de hoy. Y pues muchas gracias, Lupe y don Aleizar. Ha sido un gusto conocerlos, saber más acerca de este proyecto. Y pues nos vemos en un siguiente episodio. Gracias. Gracias. Muchas gracias.